Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les ha intrigado a muchos, especialmente si son fans de las series turcas y en particular de Esla. Sí, estamos hablando de ese momento crucial, esa decisión que marcó un antes y un después en la historia de Esla, porque rechazó a Halil İbrahim. Este vídeo es para todos ustedes, los que se quedaron con la duda, los que aún no entienden las razones detrás de este complejo dilema amoroso. Vamos a desglosar cada detalle, cada matiz, para entender por qué Esla, una mujer fuerte, independiente y con un pasado muy doloroso, tomó la decisión de rechazar el amor de Halil İbrahim. Y no se preocupen, no solo vamos a hablar de la superficie, vamos a bucear en las profundidades de sus personalidades, sus miedos y las circunstancias que moldearon sus vidas. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, novelas y todo el mundo del entretenimiento. Contenido fresco todas las semanas. Y para los que ya son parte de la comunidad, gracias por su apoyo. Comencemos. Para entender por qué Esla rechazó a Halil İbrahim, primero tenemos que remontarnos al contexto de la historia. Esla es una serie turca que nos sumerge en un mundo de tradiciones ancestrales, conflictos culturales y, por supuesto, mucho drama. La trama, ambientada en el sureste de Turquía, en la región de Mardin, explora temas como el honor familiar, el choque entre la modernidad y la tradición, y la lucha por la libertad individual. ***, un viaje al corazón de la trama, la historia de Esla ***. La historia de Esla es, en esencia, una historia de supervivencia y resistencia. Esla es una joven que fue vendida por su familia biológica cuando era niña. Este acto de traición, aunque comprensible dentro del contexto de la extrema pobreza y las tradiciones de la época, marca profundamente su existencia. Se cría en Estambul, lejos de sus raíces, y construye una vida marcada por la independencia y la ambición. Años después, es reclamada y engañada para regresar a su pueblo natal, Mardin. Aquí descubre la verdad sobre su origen y se enfrenta a una realidad completamente diferente a la que conoce. En Mardin se ve obligada a casarse con Boran, el jefe de la familia a la que pertenece su hermano, en un acuerdo tribal conocido como Berdel, un intercambio matrimonial que sirve para saldar deudas y mantener la paz entre clanes. Este matrimonio forzado es el punto de partida de la serie y desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba a Esla y la obligarán a cuestionar todo en lo que creía. Inicialmente Boran parece ser el antagonista, el hombre que la encierra en un matrimonio impuesto. Representa las tradiciones opresivas, la falta de libertad y el control absoluto sobre la vida de las mujeres en esa sociedad. Sin embargo, a medida que avanza la serie, la complejidad de Boran se revela. Descubrimos que a pesar de su posición de poder y su apego a las costumbres ancestrales, Boran es un hombre con un sentido del deber arraigado, un profundo sentido de la lealtad y, eventualmente, un amor incondicional por Esla. La serie explora la transformación de Boran, de un hombre tradicional a un hombre que lucha por el amor y la felicidad de su esposa. ***, el papel de Halil İbrahim, el deseo de libertad ***. En este intrincado entramado, Halil İbrahim aparece como el Salvador, el caballero en armadura brillante. Halil İbrahim es el hombre que inicialmente ayuda a Esla a escapar de ese matrimonio forzado. Él la rescata de las garras de una vida que no desea y le ofrece la posibilidad de una vida libre. Halil İbrahim se convierte en su protector, su amigo y con el tiempo en su amante. Representa el ideal romántico, la posibilidad de una vida moderna, lejos de las rígidas tradiciones de Mardin. Él es la puerta de entrada a un mundo de oportunidades, de libertad personal y de amor apasionado. La relación entre Esla y Halil İbrahim es intensa, llena de pasión y de una fuerte conexión emocional. Comparten momentos de complicidad, se entienden a un nivel profundo y parecen destinados a estar juntos. Halil İbrahim le ofrece a Esla la oportunidad de ser ella misma, de vivir sin las cadenas de las tradiciones. Sin embargo, a pesar de todo lo que Halil İbrahim representa, y a pesar de su evidente amor por él, Esla rechaza la posibilidad de un futuro juntos. Esta decisión, que deja atónitos a muchos espectadores, es el núcleo de este análisis. ¿Por qué una mujer que anhela la libertad, que ha luchado por su independencia, rechaza la oportunidad de escapar de las tradiciones opresivas con el hombre que ama? ***, las razones detrás del rechazo, un análisis profundo ***.
La decisión de Esla de rechazar a Halil Ibrahim no es un acto impulsivo ni superficial. Es el resultado de una compleja serie de factores que se entrelazan y moldean su destino. A continuación, desglosaremos las razones más importantes que explican esta elección. 1. El amor por Boran, una conexión imprevista ***. La primera y quizás la más evidente razón es el amor que Esla desarrolla por Boran. Al principio, la relación entre ellos es tensa, forzada y basada en el deber. Esla siente resentimiento y rechazo hacia Boran, al verlo como el opresor que la mantiene cautiva en un matrimonio no deseado. Sin embargo, a medida que la serie avanza, Esla comienza a ver más allá de la fachada de Boran. Descubre su bondad, su lealtad inquebrantable y su profundo amor por ella. Observa cómo Boran, a pesar de sus limitaciones culturales, lucha por protegerla y defenderla. La conexión entre Esla y Boran crece, se profundiza y se convierte en algo mucho más fuerte que una simple obligación. El amor entre ellos es gradual, silencioso, pero extremadamente poderoso. A través de la convivencia, el respeto mutuo y las experiencias compartidas, se forja un vínculo inquebrantable. Aunque Boran representó en un inicio la prisión y el encierro, finalmente se convierte en el hombre que le brinda el hogar, la seguridad y la familia que tanto anhela Esla. Esla se da cuenta de que aunque el matrimonio fue forzado, Boran es un hombre de buen corazón que ha evolucionado y que la ama de verdad. Reconoce la importancia de la lealtad de Boran, su capacidad de protegerla y su deseo genuino de hacerla feliz. Este amor inesperado es un factor crucial en su decisión. 2. El sentido del deber, raíces profundas ***. La segunda razón, y quizás la más compleja, es el profundo respeto de Esla por las tradiciones y el sentido del deber que, a pesar de su anhelo de libertad, sigue arraigado en ella. Aunque Esla creció en Estambul, lejos de Mardin, su corazón y su alma están conectados a sus raíces. La serie muestra cómo, a pesar de su educación moderna y su deseo de escapar de las costumbres ancestrales, Esla no puede ignorar las implicaciones de sus acciones. Rechazar a Boran significaría romper lazos familiares, causar un gran daño y desatar una cadena de venganzas que pondrían en peligro a todos los que ama, incluyendo a su familia adoptiva, sus amigos y a ella misma. En el mundo de Mardin, el honor familiar es primordial, y las consecuencias de faltar a este honor son terribles. Esla comprende que su decisión no solo afectaría su propia vida, sino también la de Boran, su familia y la comunidad en general. Ella está dispuesta a sacrificarse para proteger a su familia, incluso si eso significa renunciar a su propia felicidad. Este sentido del deber, inculcado en ella por las tradiciones de su pueblo, es un factor determinante en su decisión de quedarse con Boran. 3. La personalidad de Esla, una mujer compleja ***. La propia personalidad de Esla juega un papel crucial en esta decisión. Esla es una mujer valiente, decidida y con un fuerte sentido de la justicia. Ha sufrido mucho en su vida, y ha aprendido a ser fuerte y a protegerse a sí misma. Ha experimentado el abandono, la traición y la opresión, lo que la ha convertido en una mujer con una gran resiliencia. Sin embargo, Esla también es una mujer con un gran corazón y una profunda necesidad de pertenecer a algo. Aunque anhela la libertad y la independencia, también busca la estabilidad, la seguridad y el amor incondicional. A lo largo de la serie, se ve la lucha interna de Esla entre el deseo de libertad y la necesidad de pertenencia. Aunque Halil Ibrahim le ofrece una vida emocionante y llena de posibilidades, también le ofrece inestabilidad, incertidumbre y un futuro incierto. La vida con Halil Ibrahim implicaría romper con su pasado, enfrentarse a un mundo desconocido y vivir constantemente bajo la amenaza de represalias. Boran, por otro lado, le ofrece una vida tranquila, un hogar, la posibilidad de formar una familia y la seguridad que tanto anhela. Boran, a pesar de sus defectos iniciales, se ha convertido en un hombre que la ama y la protege incondicionalmente. Esla reconoce la importancia de la estabilidad y la seguridad emocional, y elige la opción que le ofrece estas garantías. 4. El miedo a repetir el pasado, la huella del abandono ***. Otra razón, aunque menos evidente, es el miedo a repetir el pasado. Esla fue abandonada por su familia biológica, y este trauma marcó profundamente su vida. Ella teme volver a ser abandonada, volver a ser traicionada. El abandono es una herida profunda que ha dejado cicatrices en su corazón. Aunque Halil Ibrahim la ama sinceramente, existe la posibilidad de que en algún momento la abandone o la defraude.
La inestabilidad de la vida que Halil İbrahim le ofrece y la incertidumbre del futuro generan en Esla una sensación de inseguridad. Boran, por el contrario, le ha demostrado su lealtad inquebrantable y su compromiso con ella. Él ha demostrado ser un hombre en quien puede confiar y que estará a su lado pase lo que pase. Boran le ofrece a Sl. a la seguridad emocional que necesita para sanar las heridas del pasado. Para Esla, la seguridad emocional es tan importante como la libertad física. 5 *** El contexto de la serie, el drama como motor ***. Finalmente no podemos ignorar las circunstancias de la serie. Esla es un melodrama y como tal, está lleno de giros inesperados y momentos de gran tensión. La serie se basa en el conflicto, en la lucha entre el deber y el deseo, entre la tradición y la modernidad. Si Esla y Halil İbrahim hubieran podido vivir felices para siempre, la serie no habría tenido el mismo impacto emocional. El drama, la intriga y la complejidad de la historia son precisamente lo que la hace tan atractiva. La serie explora las complejidades de la condición humana, la lucha por el amor, la libertad y la felicidad. La decisión de Esla de rechazar a Halil İbrahim es un elemento clave para mantener la tensión dramática y el interés del espectador. La serie se nutre del conflicto, de los obstáculos y de los dilemas morales. La elección de Esla, aunque dolorosa, es un reflejo de la complejidad de la vida y de las decisiones que a veces debemos tomar. Es una elección que genera debate, que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre lo que realmente valoramos. *** La conclusión. Una decisión multifacética ***. En resumen, Esla rechaza a Halil İbrahim por una combinación de factores interrelacionados: el amor que siente por Boran, su sentido del deber, su deseo de proteger a su familia, su propia personalidad y el contexto de la serie. No es una decisión fácil, ni una decisión que tome a la ligera. Es una decisión que refleja la complejidad de la vida, la lucha entre el corazón y la mente y la importancia de la familia y las tradiciones. La elección de Esla no es solo una decisión romántica, es una decisión que afecta a toda su vida, a sus relaciones y a su futuro. Es una decisión que la define como persona, que revela su fuerza, su lealtad y su capacidad de amar. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el sacrificio y la importancia de las raíces. Nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias trascendentales. Espero que este vídeo haya aclarado sus dudas y les haya brindado una mejor comprensión de las razones detrás de la decisión de Esla. Siéntanse libres de dejar sus comentarios y opiniones abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Esla tomó la decisión correcta? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Me encantaría leer sus pensamientos y debatirlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.